Valencia, con sus luces doradas reflejadas en el río Turia y las brisas frescas que llegan del Mediterráneo, es una ciudad que nunca pierde su encanto, ni siquiera en las noches más comunes. Pero dentro del Café Horizonte, ubicado entre las estrechas calles del barrio de Ruzafa, ese encanto parecía no alcanzar los rostros cansados del equipo que intentaba mantenerse a flote en el ajetreo de un viernes por la noche. Clara Moreno, de 28 años, era una de las camareras más queridas por los clientes habituales. Su sonrisa era discreta, pero sincera, y su manera amable de tratar a todos hacía que incluso los pedidos más exigentes se convirtieran en un momento agradable. Sin embargo, aquella noche, Clara apenas lograba ocultar el cansancio. Embarazada de 8 meses, con los pies hinchados y la espalda clamando por descanso, se mantenía en pie con una determinación que solo conocen las mujeres que luchan por un futuro mejor. Servía cafés, recogía platos, sonreía a turistas distraídos y aún tenía tiempo para ayudar a sus compañeros con bandejas pesadas. La gran barriga que cargaba no era solo señal de un parto inminente, sino también un recordatorio constante de por qué estaba allí, por Isabela. Así había decidido llamarla. Clara hablaba con su hija cada mañana antes de salir a trabajar, como si la preparara para el mundo duro que la esperaba afuera, prometiéndole suavizarlo con amor y valentía. La noche había comenzado como cualquier otra. Un grupo de jóvenes ruidosos ocupaba la esquina junto a la ventana, unos turistas alemanes preguntaban si la leche era vegetal, y una pareja de ancianos pedía la misma torta de naranja de siempre, con 2 cafés cortados. Clara atendía a todos con profesionalismo, aunque por dentro solo ansiara una almohada, silencio y descanso. Sin embargo, había algo diferente esa noche. Una sensación en el aire. Como si el destino se acercara con pasos silenciosos, aún invisibles. A las 22:15, un grupo de empresarios salió del local dejando una buena propina, y el salón principal quedó momentáneamente más tranquilo. Clara respiró hondo, apoyándose discretamente en la barra mientras revisaba si el delantal estaba limpio y si los cubiertos estaban en orden. El sudor le corría por la nuca, no por el calor, sino por el agotamiento. Un movimiento más brusco provocó una pequeña punzada en su abdomen. Cerró los ojos por 2 segundos y los volvió a abrir con una sonrisa entrenada. ¿Estás bien, Clara?, preguntó Javier, el cocinero de la casa, lanzando una mirada preocupada desde la rendija de la cocina. Ella asintió, aunque sabía que no lo estaba. Pero no estar bien no era una opción. Desde que el padre de la niña desapareció sin dejar rastro, aún en el 3er mes de embarazo, Clara supo que no podía contar con nadie más que con ella misma. Su madre, ya mayor, vivía en Castellón y apenas podía cuidar de su propia salud. El trabajo en el Café Horizonte era lo único que le quedaba, y con suerte, algunas propinas generosas al final del turno. A las 22:30, entró un nuevo grupo. Hombres de mediana edad con trajes oscuros, mujeres con ropa elegante, hablando en voz baja entre ellos, como quien sale de un evento importante y busca un sitio más discreto para terminar la noche. Clara sintió de inmediato que las miradas recaían sobre ella, como solía ocurrir. Pero esta vez no era una mirada de juicio, ni de curiosidad por su vientre prominente. Era una mirada atenta. Específica. Como si alguien la observara con otro tipo de interés, no personal, sino humano. Desvió la mirada y siguió atendiendo. La supervisora, Silvia, se movía entre las mesas como una sombra, inspeccionando todo con la frialdad de quien valora más la reputación del local que la salud de sus empleados. Al ver que Clara respiraba más hondo y volvía a apoyarse en la barra, se acercó. ¿Necesitas ayuda?, dijo Silvia, sin tono real de preocupación. Estoy bien, gracias, respondió Clara con amabilidad. Solo estoy organizando los pedidos de la próxima mesa. Pero no era cierto. En realidad, estaba luchando por no sentarse en el suelo. La hora siguiente transcurrió lentamente, como esas noches en las que el cansancio pesa más que el tiempo. Clara sentía el uniforme pegado a la piel, y sus pies parecían 2 piedras. Su vientre, aunque ya familiar, se sentía aún más grande esa noche. Entre una bandeja y otra, sus pensamientos siempre regresaban a la misma escena, la cuna desmontada en el cuartito del fondo, los frascos de champú para bebé que compró en oferta, el sobre escondido con 300 euros ahorrados durante meses.
Cada céntimo allí representaba un pañal, una toallita, una noche de paz. Pero la paz era justo lo que no encontraba. Cerca de las 23, mientras llevaba un capuchino a la mesa de los ejecutivos, se le escapó un pequeño suspiro. Uno de los hombres alzó la mirada. Era un rostro que Clara había visto en algún periódico, tal vez en una publicidad corporativa. Moreno, con el cabello ondulado y peinado con elegancia, y unos ojos oscuros que observaban como si calcularan cada detalle. Martín López. El nombre le vino a la mente como un susurro. Dejó el vaso con cuidado sobre la mesa, agradeció con un gesto de cabeza y se giró para marcharse. Pero sintió nuevamente la mirada de él sobre su espalda. Quizás era solo el cansancio. Quizás el destino ya se estaba moviendo. Pero aquella noche difícil en el Café Horizonte, los engranajes del azar giraron en silencio, a punto de cambiar no solo el rumbo del turno de Clara, sino el de toda su vida. La primera vez que Martín López cruzó la puerta del Café Horizonte, lo hizo por casualidad, o al menos, eso creía. Venía de una reunión larga e improductiva con inversores alemanes sobre un nuevo proyecto de inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana. Aunque los números estaban de su lado, algo en aquella presentación le había provocado incomodidad. Tal vez era la manera fría en que los datos sustituían a las personas, las historias y los contextos. O quizás era simplemente el cansancio de quien, por más exitoso que fuera, ya empezaba a cuestionar los caminos que había elegido. Valencia siempre le había ofrecido refugio en noches como esa. La ciudad tenía ese don, al mismo tiempo que se modernizaba con sus centros tecnológicos y startups prometedoras, conservaba el encanto bohemio de sus calles, con cafés discretos, plazas donde señores jugaban dominó, y olor a pan recién horneado escapando de panaderías artesanales. Martín caminaba sin prisa, sin rumbo fijo. Llevaba un blazer oscuro de corte italiano y zapatos que costaban más que el salario mensual de muchos allí. Pero lo que más lo distinguía no era la ropa, era su manera reservada, atenta, como quien está siempre intentando descifrar el mundo en silencio. Un sonido de vasos, risas y el aroma a café fuerte lo atrajeron hasta el Café Horizonte. No era un lugar que solía frecuentar, pero algo en su sencillez lo cautivó de inmediato. Apenas entró, el sonido de la puerta atrajo la atención de Silvia, la supervisora, que hizo una señal a un camarero para que lo atendiera. Pero Martín ya había decidido dónde quería sentarse. Eligió una mesa cerca de la pared de ladrillos a la vista, con vista parcial hacia la barra. Pidió solo un espresso y abrió el móvil, pero no llegó a leer nada. Fue Clara quien llamó su atención. No por su belleza, aunque su presencia tenía un aura difícil de ignorar, sino por la forma en que sonreía, aun estando visiblemente agotada. Por la delicadeza casi poética con que acomodaba los cubiertos, organizaba los pedidos y se disculpaba incluso sin haber cometido errores. Martín observaba los detalles, la forma en que alisaba el delantal al pasar cerca de la mesa de los ancianos, cómo tocaba suavemente el hombro de un cliente inquieto para calmarlo, y sobre todo, cómo se llevaba una mano a la espalda cuando nadie la veía, intentando aliviar el dolor. Y entonces notó su vientre. El impacto fue discreto, interno. No por el hecho de que estuviera embarazada, eso era evidente, sino por todo lo que implicaba. Ella estaba allí, de pie, sirviendo mesas, con 8 meses de embarazo. Sin apoyo, sin pausa. Como si eso fuera normal. Martín sintió una extraña inquietud. No era lástima, un sentimiento que despreciaba, sino respeto. Aquella mujer, diferente a muchas personas que había conocido en el mundo corporativo, estaba allí, enfrentando el día a día con una fuerza silenciosa y admirable. Una fuerza que él reconocía, porque la había visto antes. En su madre, por ejemplo. O en la tía que cuidó de sus hermanos menores mientras él estudiaba en Barcelona, durmiendo en bibliotecas para no perder las becas. Cuando el camarero vino a tomar el pedido, Martín fue directo. «Prefiero que me atienda ella», dijo, señalando discretamente a Clara. El camarero dudó. Aquello no era habitual. Nadie hacía ese tipo de petición. Pero antes de que pudiera responder, Silvia, que había escuchado la conversación desde lejos, se acercó con una sonrisa automática. «¿Puedo ayudarlo? Soy la supervisora del local». Martín asintió y repitió con voz baja,
pero firme. Quisiera ser atendido por la señora del delantal azul. La que está, dudó un instante, midiendo las palabras. Embarazada. Silvia lanzó una mirada incómoda. No porque considerara el pedido inapropiado, sino porque prefería mantener a Clara lejos de las mesas más elegantes. Temía que el aspecto cansado de la empleada afectara la imagen del restaurante. Pero, ante la postura firme del cliente, y al reconocer quién era, no se atrevió a discutir. Por supuesto. Un momento, por favor, dijo, y fue hasta Clara. Clara, que descansaba por unos segundos apoyada en una de las columnas internas, se enderezó al ver que Silvia se acercaba. Ya esperaba una reprimenda. En lugar de eso, escuchó. Mesa 5. El cliente pidió que lo atiendas tú. Por favor, sin demoras. Sorprendida, Clara se limpió las manos en el paño de cocina y caminó hacia la mesa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Martín, hubo un breve instante de reconocimiento, como si ella lo conociera de algún lado. Pero no supo decir de dónde. Tal vez de la televisión, tal vez de revistas de negocios que leía en el móvil durante el metro. Pero no comentó nada. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa, ocultando el dolor en los tobillos. Martín cerró el móvil y respondió. Solo quiero un espresso, pero preparado con calma. Y, si es posible, me gustaría saber su nombre. Clara dudó un momento. Aquella pregunta, viniendo de un desconocido, podría malinterpretarse. Pero había algo en su tono, un respeto contenido, una curiosidad genuina, que la desarmó. Clara, respondió. ¿Y usted? Martín. Silencio. Gracias por atenderme, Clara. Sé que ha tenido un día largo. Ella tragó saliva. ¿Cómo lo sabía? Es evidente, completó Martín, como si leyera sus pensamientos. Sus ojos no saben mentir. Clara sonrió, esta vez con un toque de sorpresa. Y por un instante, olvidó el vientre, el dolor, la factura de luz vencida, la incertidumbre del mañana. Era como si ese hombre hubiera visto algo en ella que hacía mucho nadie más veía, a la mujer detrás de la rutina, a la persona detrás del uniforme. Aquella noche, el café no tuvo ninguna novedad aparente. No sonó una música distinta, no se sirvió ningún plato nuevo. Pero algo había cambiado. En la mesa 5, bajo la luz cálida del aplique y el sonido lejano de las tazas chocando con los platillos, dos mundos se encontraron, uno hecho de algoritmos y cifras, otro de privaciones y esperanza. Y ninguno de los dos sería el mismo después de eso. El café Horizonte parecía igual todas las noches. El tintinear de las cucharas contra las tazas, el murmullo de conversaciones apagadas, los pedidos repetidos de cafés cortos, bizcochos de naranja y tostadas con aceite de oliva. Pero algo invisible circulaba entre las mesas desde que Martín López comenzó a frecuentar el lugar. En los 3 días siguientes a su primera visita, volvió. Siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Y siempre pedía que lo atendiera Clara. No insistía, no exigía, simplemente lo solicitaba con tranquilidad, como quien espera un trato respetuoso. Y, curiosamente, Silvia nunca se negaba. Era como si la sola presencia de Martín instaurara una atmósfera de vigilancia silenciosa. Nadie quería disgustar a un hombre de ese calibre. Clara, por su parte, recibía los pedidos con amabilidad y cierta reserva. Estaba acostumbrada a miradas curiosas, pero aquel hombre era distinto. No la miraba con lástima, deseo ni juicio. La observaba con atención. Como si de verdad quisiera entender quién era ella. El jueves por la noche, la ciudad fue alcanzada por una ola de calor anómala para la primavera. Dentro del café, el ventilador de techo giraba sin eficacia, empujando un aire tibio que más molestaba que aliviaba. El movimiento estaba por encima del promedio. Clara ya había atendido casi 20 mesas en menos de 2 horas, y la hinchazón en sus pies se volvía insoportable. Cada paso era una lucha entre el deber y el dolor. En la cocina, Javier, el cocinero, lanzaba miradas preocupadas. 1 o 2 veces intentó convencerla de sentarse 5 minutos, pero ella se negaba.
Tenía miedo de ser reprendida por Silvia, o, peor aún, de perder el turno. Necesitaba ese dinero. Faltaban pañales, toallitas, apósitos posparto, y la última ecografía aún no había sido pagada. A las 21:40, Clara atendía una mesa cerca de la puerta cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Un leve temblor en las manos y una presión incómoda en la parte baja de la espalda la obligaron a detenerse por un segundo. Disimuló, respiró hondo y continuó, pero Martín, sentado más al fondo, lo notó. Ya era su segunda visita de la semana, con el mismo café expreso sobre la mesa y un libro abierto que rara vez leía. Pasaba más tiempo observando el ambiente que concentrado en las páginas. Y cuando vio a Clara cerrar los ojos por el dolor, algo dentro de él se revolvió. La tercera vez que ella pasó por su mesa, él habló. «Clara, ¿estás bien?» Ella dudó. «Sí», respondió, como siempre, con una sonrisa discreta. Pero esta vez, Martín no se conformó con la respuesta. Miró a su alrededor. La supervisora conversaba en la caja con otro empleado, aparentemente ajena a la situación. Entonces, como quien asume la responsabilidad de una decisión que no necesita autorización, se levantó, cruzó el salón y se dirigió directamente a Silvia. Todo el local pareció enmudecer cuando él habló. «Buenas noches», empezó con cortesía, pero sin suavidad. «Sé que no suelo intervenir en asuntos de gestión. Pero me parece inaceptable que una mujer embarazada de 8 meses esté atendiendo mesas de esta manera, sin siquiera una silla donde descansar entre pedido y pedido». Silvia abrió los ojos, sin saber qué responder. A su alrededor, las miradas de los clientes comenzaron a volverse discretamente hacia la escena. Martín continuó. «Esto no es solo una falta de sensibilidad. Es inhumano. E ilegal. Señor López, entienda que ella insiste en trabajar. No nos sentimos con derecho a impedírselo, y... ¿trabajar? Claro. Pero eso no significa ser explotada. ¿Ofrecen descansos? ¿Una silla adecuada? ¿Algún tipo de rotación?». El silencio de Silvia fue la respuesta más elocuente. Clara, que se acercaba con una bandeja, había escuchado todo. Se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par, sorprendida, avergonzada y, en el fondo, conmovida. Martín se volvió hacia ella, ahora con un tono mucho más suave. «Clara. Siéntate. Por favor. Solo 5 minutos. Yo espero». La bandeja en sus manos tembló levemente. No sabía cómo reaccionar. Nunca, en todos sus meses de embarazo, alguien había hecho un gesto tan simple y tan profundo. Como si, por primera vez, su cuerpo fuera reconocido. Como si su dolor, por fin, fuera válido. Miró a Silvia, esperando una señal de desaprobación. Pero la supervisora, acorralada por la vergüenza y la postura firme de Martín, solo asintió con un gesto seco. Clara se sentó en la silla junto a la barra y dejó que su cuerpo se relajara por completo. Fue como si un peso invisible se desprendiera de sus hombros. Durante esos 5 minutos, respiró con más calma, se masajeó discretamente los tobillos y sonrió. No a nadie en particular, sino como quien encuentra una chispa de dignidad en medio del caos. Martín volvió a su mesa como si nada hubiera pasado. Pidió otro café. Leyó 2 páginas del libro. Pero en ese ambiente cargado, donde la rutina hacía tiempo había devorado la empatía, un gesto simple se convirtió en un terremoto silencioso. El equipo, antes indiferente, comenzó a mirar a Clara con otros ojos. Javier le llevó un vaso de agua con limón. Uno de los camareros se ofreció a ayudarle a recoger los platos de la próxima mesa. Y ella sintió algo florecer dentro de sí. No era esperanza. Era reconocimiento. Al salir, Martín se detuvo en la puerta, la miró y dijo simplemente: «¿Nos vemos mañana?». Clara asintió, aún sentada. Y cuando él desapareció por las calles de Valencia, dejó atrás un ambiente transformado, y, dentro de Clara, la semilla de una conexión inesperada. No por compasión, sino por respeto. Y el respeto, en ese momento, era el regalo más raro y valioso que alguien podía ofrecerle.
Después de aquella noche, Clara comenzó a esperar la llegada de Martín con una mezcla de nervios y curiosidad. Él no dijo a qué hora volvería, ni siquiera si volvería, pero volvió. Y con eso, instauró una nueva rutina silenciosa en el Café Horizonte. Todas las tardes, alrededor de las 19:30, la puerta se abría con el sonido suave de la campanilla, y allí estaba él, siempre elegante, siempre con esa mirada atenta y una carpeta de cuero bajo el brazo. Martín, por su parte, no sabría explicar por qué seguía regresando. Tenía reuniones en Madrid, viajes a Barcelona, contratos que firmar y proyectos millonarios que requerían su atención. Pero al final del día, sin planearlo, sus pasos lo llevaban de nuevo a aquel pequeño café de barrio. Y no era por el café, aunque el espresso de la casa era decente. Era por ella. No había urgencia ni segundas intenciones. Solo el extraño deseo de oír esa voz serena, de ver aquella sonrisa discreta que resistía a todo. Clara se había convertido, en medio de la rigidez de su mundo, en un recordatorio de que existían otras formas de valentía más allá de las que se medían en ganancias y poder. En los primeros encuentros, el diálogo era breve. Clara se limitaba a tomar el pedido, confirmar que todo estaba bien y sonreír con cortesía. Martín agradecía, hacía una o dos preguntas triviales, y luego volvía al silencio de su cuaderno de notas. Pero con el paso de los días, la barrera comenzó a romperse. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó una noche, mientras removía lentamente el azúcar en su café. Clara, que acababa de dejar la cuenta en otra mesa, respondió con honestidad. No se trata de gustar. Es lo que tengo ahora. Pero estoy agradecida. Este lugar me sostiene. ¿Y qué harías si pudieras elegir cualquier cosa? La pregunta la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a pensar en términos de posibilidad. Vivía resolviendo urgencias, no soñando. Nunca lo había pensado, dijo, pensativa. Creo que algo relacionado con la cocina. Me gusta cocinar. Martín sonrió. Buena respuesta. Los mejores líderes que conocí comenzaron cocinando. Clara frunció el ceño, sin entender del todo. Él no explicó. Solo anotó algo en su cuaderno y cambió de tema. En las semanas que siguieron, los encuentros continuaron. Algunos más breves, otros más largos. Y con ellos, las conversaciones evolucionaron. Desde preguntas simples como, ¿ya elegiste el nombre del bebé?, hasta diálogos más profundos sobre la infancia, traumas, esperanzas y pérdidas. Clara habló sobre el padre ausente de Isabela, que desapareció sin despedirse. Martín la escuchó sin interrumpir. Cuando ella confesó que había pensado en no seguir adelante con el embarazo, pero no tuvo valor para hacerlo, él asintió con seriedad, sin juzgar. Tomaste una decisión valiente, dijo un día. Y la valentía es algo raro. Clara rió con amargura. ¿Valentía o falta de opción? A veces es lo mismo, respondió Martín, y ella guardó silencio, tocada. Con el tiempo, Martín también empezó a compartir. Habló sobre su hermano menor, que había luchado contra la depresión y estuvo a punto de abandonar la universidad. Contó sobre su madre, que crió a sus hijos sola vendiendo dulces en las fiestas del pueblo. Y sobre su padre, un hombre ausente que solo aparecía cuando quería controlar sus vidas con consejos que sonaban a órdenes. Pasé la mitad de mi vida tratando de demostrarle algo, confesó, mirando por la ventana. Y la otra mitad fingiendo que no me importa. Clara lo escuchó con atención. No lo interrumpía, no daba consejos. Solo escuchaba. Y esa escucha, tan rara y genuina, hacía que Martín regresara cada día, como quien vuelve a un lugar donde se le permite ser humano. Con el tiempo, surgieron pequeñas bromas. Un día, Martín trajo un sobrecito de azúcar orgánica de su empresa y bromeó. Mejor que los que usan aquí. Clara lo tomó, lo olió, fingió analizarlo y dijo. Demasiado elegante para nuestro café humilde. Entonces es hora de enriquecer este lugar, respondió él, sonriendo. Otro día, ella le llevó un pequeño pan de leche hecho por Javier, y susurró. Este es más rico que cualquier cosa en tus cenas de negocios. Probablemente, respondió Martín, con los ojos brillando.
La amistad entre ellos estaba marcada por pausas y miradas que decían más que las palabras. No había contacto físico, no había promesas. Pero sí había una construcción, sólida, lenta, hecha de respeto y curiosidad mutua. Una intimidad que crecía sin alarde. Para Clara, esos momentos se convirtieron en un oasis. Cuando el turno se volvía pesado, se sorprendía mirando hacia la mesa 5, donde Martín solía sentarse. A veces aún no había llegado. Otras veces, ya estaba allí, como un puerto silencioso. Saber que alguien escuchaba sus historias, se preocupaba por su dolor y veía su valor, la hacía sentirse viva, no solo útil. Para Martín, Clara era como una pausa en medio del caos. Mientras su mundo giraba en torno a metas, fusiones, capital de riesgo y decisiones frías, ella le recordaba que la verdadera conexión no dependía de contratos. Bastaba una mirada honesta. Una escucha atenta. Un café compartido en silencio. En una noche especialmente tranquila, Clara se acercó a la mesa con una servilleta doblada de forma diferente. Se la entregó a Martín con una sonrisa. «Hay algo dentro». Él la abrió. Dentro había un pequeño billete escrito a mano. «Gracias por recordarme que aún existen personas buenas». Martín lo leyó, conmovido. Guardó el billete en el bolsillo interno del blazer sin decir una palabra. Pero Clara lo vio, sus ojos se llenaron por un instante. Y en ese instante, sin que nadie dijera nada en voz alta, ambos supieron que había algo allí que iba más allá de la amistad. No era amor todavía. Era una semilla. Una promesa no pronunciada, pero sentida. Valencia seguía igual. Pero dentro del Café Horizonte, entre cafés servidos y bandejas llevadas con esfuerzo, nacía algo inesperado. Algo suave y fuerte, como una raíz que crece bajo tierra, lejos de la vista, pero llena de vida. Aquel viernes, Valencia amaneció con una llovizna ligera que refrescaba el aire, lavaba el polvo de las aceras y calmaba el ir y venir apresurado de los vecinos del barrio. El Café Horizonte abrió sus puertas con el mismo aroma a pan tostado, café recién molido y el sonido suave de una vieja radio que tocaba boleros discretos al fondo. Era un día más. O al menos, eso parecía. Clara llegó poco después de las 16. Aunque el cansancio del final del embarazo la acompañaba como una sombra persistente, había en su rostro una serenidad poco común. Tal vez era el efecto de las conversaciones con Martín. O tal vez fue esa pequeña patadita que sintió esa mañana, como si Isabela le dijera, «Todo saldrá bien, mamá». La rutina transcurría sin sobresaltos. Javier preparaba las tortillas con esmero, los camareros intercambiaban bromas entre mesa y mesa, y Clara cumplía su turno con la paciencia que el hábito y la necesidad habían moldeado en ella. Aunque agotada, no se quejaba. Sabía que, en pocas semanas, todo cambiaría. Y por más aterrador que fuera dar a luz sola, sentía esa extraña certeza de que algo nuevo, y bueno, estaba a punto de nacer junto a su hija. A las 19:25, la puerta del café se abrió y Martín entró, como venía haciendo en las últimas semanas. Llevaba vaqueros oscuros, una camisa de lino y un abrigo ligero. En el rostro, la misma expresión tranquila y enfocada, de quien observa antes de actuar. Se sentó en la mesa de siempre y, esta vez, Clara se adelantó. Se acercó con naturalidad, con los ojos iluminados por ese tipo de familiaridad que calienta sin necesidad de palabras. «Hoy tenemos bizcocho de manzana con canela», dijo ella, con una leve sonrisa. «Si tú lo recomiendas, yo confío», respondió él, inclinando la cabeza con respeto. Conversaron brevemente, pero algo en el aire parecía diferente. Clara también lo sintió. El ambiente estaba más silencioso de lo normal. Dos hombres, que habían entrado poco antes que Martín, se sentaron cerca de la salida. No pidieron nada. Uno llevaba una gorra oscura, el otro mantenía la capucha puesta, incluso dentro del local. Un tercer hombre ya estaba allí, camuflado entre los clientes. A las 22, ocurrió lo inesperado. El hombre de la gorra se levantó de repente, sacó un arma corta y gritó: «Nadie se mueva. Esto es un asalto». El tiempo pareció congelarse. Los vasos se detuvieron a medio camino de la boca.
La radio seguía tocando un bolero, ajena al pánico humano. Clara se quedó paralizada. Su primera reacción fue instintiva, proteger su vientre. Llevó las manos a la barriga como si pudiera esconder a Isabela de todo aquel horror. El segundo hombre también desenfundó un arma, mientras el tercero bloqueaba la puerta, gritando que todos entregaran bolsos, carteras y móviles. Un cliente intentó levantarse y fue empujado con violencia. Una mujer gritó. El sonido del pánico comenzaba a crecer. Martín no reaccionó de inmediato. Observaba en silencio, analizando, como si su mente buscara calcular la mejor salida en tiempo real. Estaba a pocos metros de Clara, que, sin pensar, dio un paso atrás y tropezó con una silla mal colocada. Cayó de rodillas, no con violencia, pero lo suficiente para provocar un susto general. «Señora, levántese despacio», gritó uno de los asaltantes, apuntándole. Martín se levantó de inmediato, con las manos a la vista, sin movimientos bruscos. «Está embarazada», dijo con voz firme, pero serena. «Por favor, déjenla en paz». El hombre dudó un instante, confundido. Era evidente que Clara no representaba una amenaza. Pero el caos ya se había instalado, y la tensión entre los tres criminales crecía. Uno comenzó a vaciar la caja, exigiendo rapidez. Otro recogía pertenencias de clientes acorralados en las esquinas. Clara seguía en el suelo, jadeando, protegiendo su vientre, con el rostro pálido. Estaba en estado de shock. Martín tomó una decisión. Lenta y cuidadosamente, caminó hacia Clara, ignorando los gritos de los asaltantes. «No se acerque», vociferó uno, apuntándole. «Solo quiero ayudarla a levantarse», respondió Martín, tranquilo, con las palmas abiertas. «Mírenla. Así va a perder al bebé». Un breve silencio cayó sobre el lugar. Los ladrones no estaban preparados para ese tipo de confrontación. Uno de ellos, tal vez más joven o inseguro, bajó el arma ligeramente. Martín aprovechó para arrodillarse junto a Clara y tomarle la mano. «Respira. Todo está bien», susurró, mirándola a los ojos. «Estoy aquí». Clara lo miró con lágrimas. No era miedo lo que sentía en ese momento, sino una gratitud profunda por no estar completamente sola. Y entonces, como si el destino tuviera compasión, sonó una sirena a lo lejos. Los ladrones se alteraron. Uno gritó: «¿Nos vamos?» «Ya». En cuestión de segundos, salieron corriendo, llevándose apenas algo de dinero y unos cuantos móviles. No hubo disparos, ni heridos graves. Pero el daño emocional ya estaba hecho. La policía llegó minutos después, alertada por el botón de pánico silencioso que había activado Javier. El café fue acordonado. Los clientes prestaban declaración. Clara, ahora sentada en una silla traída por una vecina, seguía temblando. Un paramédico la examinaba, medía su presión y evaluaba el estado del embarazo. Todo parecía estable, aunque los latidos estaban acelerados. Isabela, sin embargo, seguía firme. Aún allí. Aún suya. Martín, que no se apartó de su lado en ningún momento, no dijo mucho. Pero cuando los paramédicos preguntaron si había alguien de confianza para llevarla al hospital por precaución, él respondió: «Yo la llevo». Clara dudó. Pero no lo detuvo. En la ambulancia, le apretó la mano con fuerza. Y esa noche, en medio del trauma y el miedo, nació un lazo invisible. No era solo el vínculo entre un hombre rico y una mujer común. Era algo más raro, un pacto silencioso de cuidado. El asalto cambió la rutina del Café Horizonte. Los clientes desaparecieron por días. Silvia se volvió más estricta con los protocolos de seguridad. Pero lo que realmente cambió fue el ritmo del corazón de Clara. Por primera vez, alguien había enfrentado el peligro por ella. Y eso, ese simple gesto de ponerse en el camino, quedaría grabado para siempre como un antes y un después en su memoria. Martín, por su parte, empezó a ver a Clara de otra manera. No solo como alguien fuerte, sino como alguien por quien valía la pena luchar.
Y, sin darse cuenta, comenzó a desear algo que nunca había estado en sus planes, formar parte de su vida. Y de la hija que estaba por llegar. Habían pasado 2 días desde el asalto en el Café Horizonte, pero Clara aún sentía los reflejos de aquel susto como un eco persistente en el cuerpo. Dormía mal. La imagen del arma apuntando en su dirección, los gritos, la tensión en los ojos de los clientes, todo volvía en flashes cortos y secos, como si su mente se negara a olvidar. Pero no era el trauma lo que más ocupaba sus pensamientos. Era Martín. Durante todo aquel episodio, él había estado a su lado. Y no solo como un cliente protector o un desconocido valiente. Había sido alguien que supo exactamente qué hacer, sin invadir, sin imponer, solo estando presente de una forma que muy pocos sabían estar. Clara, que había aprendido a no contar con nadie, se sentía profundamente conmovida por eso. No quería hacerse ilusiones. Pero era imposible ignorar que, allí, algo había cambiado. Aquella tarde, recibió un mensaje de Martín por primera vez. Un número desconocido, con un texto directo y amable. Estoy en Valencia hasta mañana. Me gustaría invitarte a tomar un té en un lugar más tranquilo. Creo que nos merecemos un poco de paz. Sin compromisos. Solo charla, ¿te parece? Clara dudó antes de responder. El embarazo avanzaba, le dolían las piernas, el corazón latía acelerado sin una razón clara. Pero dijo que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, se arregló no para ocultar el cansancio, sino para sentirse bien. Se recogió el cabello en un moño suelto, se puso una túnica ligera, sandalias cómodas, y un labial discreto que llevaba guardado hacía meses. El lugar elegido por Martín no era un restaurante de lujo ni un bar concurrido. Era una antigua casa de té en Benimaclet, un barrio tranquilo de Valencia, rodeado de árboles y pequeñas librerías. Al entrar, Clara sintió un aroma a manzanilla y lavanda envolviéndola como una manta tibia. Había pocas mesas, todas de madera rústica, y las paredes estaban cubiertas de libros. Una señora mayor atendía el mostrador con una sonrisa apacible, como si fuera la abuela de todos los presentes. Martín ya la esperaba, pero no con postura de empresario. Estaba sin blazer, con las mangas arremangadas y el móvil dado vueltas sobre la mesa. Al verla, se levantó y sonrió. Y en ese instante, Clara sintió algo que no esperaba: paz. Pensé que este lugar iba más con nosotros, dijo él, corriéndole la silla. ¿Con nosotros?, bromeó Clara, levantando una ceja. Contigo, quiero decir. Y con lo que está creciendo entre nosotros, respondió, con sinceridad en los ojos. Se sentaron. Sirvieron el té. Comenzaron a conversar como viejos conocidos. Sobre la infancia, los libros, el futuro de la ciudad, la maternidad. Clara confesó que tenía miedo al parto, miedo de fallar, miedo de no poder con todo. Martín la escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando ella mencionó que aún no sabía cómo haría los primeros meses, ya que no tendría baja remunerada y quizás ni siquiera pudiera volver al trabajo pronto, él guardó silencio unos segundos. Luego, colocó una hoja sobre la mesa. Era una propuesta. Estoy abriendo un nuevo restaurante aquí en Valencia. Será algo diferente, un espacio que una alta gastronomía con un concepto más humano de atención. Y necesito a alguien con tu mirada, con tu sensibilidad, con tu inteligencia para liderar la operación. Quiero que seas tú. Clara abrió los ojos, incrédula. Estaba lista para reírse, para pensar que era una broma. Pero él continuó. No te estoy pidiendo que empieces ahora. Tendrás baja por maternidad remunerada. Un salario por encima del promedio. Seguro médico. Horarios flexibles. Y libertad para proponer ideas. No es caridad. Es una inversión en talento. Y tú tienes mucho más del que crees. Ella permaneció en silencio por varios segundos, intentando asimilar. La propuesta estaba allí, concreta, pero lo que la emocionaba no era el papel, era la confianza. Alguien, por fin, veía más allá de su barriga, del delantal, del cansancio. Martín veía a la mujer completa. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz entrecortada.
Porque tienes algo que falta en muchas personas de mi mundo, empatía. Y porque ya sabes liderar, aunque nunca te hayan llamado líder. Clara llevó la mano a la barriga. En ese preciso instante, Isabela se movió con fuerza. Era como si también estuviera reaccionando a esa oportunidad de cambio. Instintivamente, Clara soltó una risa y apoyó la otra mano sobre el vientre. Se está manifestando, dijo, sorprendida. Martín sonrió, encantado. ¿Puedo? La pregunta quedó flotando en el aire, tímida. Clara dudó un segundo. Pero algo dentro de ella le decía que sí. Claro. Él se acercó con cuidado, arrodillándose junto a la silla. Colocó la mano suavemente sobre la barriga de Clara, con una delicadeza inesperada. Y entonces, lo sintió. Fue un movimiento firme, como un pequeño empujón desde dentro. Los ojos de Martín, acostumbrados a gráficos, cifras y tecnología, se abrieron de par en par. Y por un momento, todo lo que era cálculo y estrategia se deshizo. Solo quedó eso, la vida en su estado más puro. Su rostro, normalmente sereno e impenetrable, se desarmó. Surgió una emoción visible. No era solo sorpresa. Era ternura. Conexión. Como si algo en su interior hubiera sido tocado, algo que ni él sabía que aún existía. Clara lo observó en silencio, conmovida. Y comprendió que, más allá de un contrato o una oportunidad, ese momento marcaba el inicio de algo que no podía ponerse en palabras. Martín se levantó despacio, respiró hondo. Volvió a su asiento y bebió un sorbo del té, como quien necesita tiempo para digerir, no la infusión, sino la emoción. Nunca había sentido algo así, dijo, mirando sus manos. Es indescriptible. Lo es. Y parece que ella te quiere, respondió Clara, con una sonrisa suave. Buena señal. Será mi jefa en unos años. Ambos rieron. La tensión se disipó. El ambiente se llenó de una nueva calma, de un entendimiento mutuo que no necesitaba declaraciones. Esa noche, al salir de la casa de té, Clara sintió el viento suave de Valencia acariciar su rostro como un presagio. No sabía cómo sería el futuro. Pero por primera vez, sentía que había un lugar para ella, y para Isabela, en un mundo que antes le parecía demasiado estrecho. ¿Y Martín? Martín caminaba a su lado. No como un salvador, sino como alguien dispuesto a caminar junto a ella. La propuesta de Martín no fue solo un giro profesional para Clara, fue, sobre todo, la restauración de algo que ella creía perdido, el derecho a imaginar un futuro con dignidad. En los días que siguieron al encuentro en la casa de té, releía la propuesta con atención, pensando en cada cláusula, en cada detalle, pero sobre todo en lo que aquello representaba. Isabela aún no había nacido, y Clara ya sentía que debía prepararse. Por primera vez, no como alguien que sobrevive, sino como alguien que construye. Martín, por su parte, mantuvo una distancia respetuosa. No presionó. No pidió una respuesta inmediata. Sabía que, para alguien como Clara, aceptar una propuesta tan grande requería no solo valentía, sino también tiempo para asimilar todo lo que había cargado hasta ese momento. Fue Javier, el cocinero del Café Horizonte, quien primero notó el cambio en la mirada de Clara. «Estás más liviana», comentó, mientras organizaban la encimera. ¿Pasó algo? Ella sonrió. No dio detalles, pero respondió con una frase sencilla. Creo que, por primera vez, estoy empezando a verme más allá de este delantal. La semana siguiente, Clara aceptó oficialmente la propuesta de Martín. Fue recibida con discreción, profesionalismo y entusiasmo por el pequeño equipo que comenzaba a formarse para el nuevo restaurante, cuyo nombre provisional era Raíces, un juego de palabras entre raíces y raíces emocionales, como había explicado Martín. La propuesta del restaurante era clara: alta gastronomía, atención humanizada, ambiente sensorial. Pero durante una de las primeras reuniones, Clara pidió la palabra, y todos en la sala guardaron silencio. Estaban reunidos en una sala minimalista, con grandes ventanales y mesas limpias, en el segundo piso del edificio donde funcionaría el restaurante. Clara, con el vientre más bajo indicando la cercanía del parto,
pidió permiso para presentar una idea que venía madurando desde los primeros encuentros con Martín. Sé que no soy chef ni experta en gastronomía, pero conozco a las personas. Convivo con madres, con familias, con padres solos, con abuelas que cuidan a sus nietos. Y lo que todos sienten al entrar en un restaurante elegante es, que no pertenecen. El equipo la escuchaba con atención. Y sí, ¿Raíces fuera el primer restaurante de alto nivel que también acogiera a familias con niños pequeños? Con estructura. Con respeto. Sin miradas de desaprobación. Sin miedo a que un niño llore y todos los juzguen. Martín la miró, sorprendido, no por la idea en sí, sino por no haberla pensado antes. Estoy hablando de crear un espacio donde madres y padres puedan comer bien, con sus hijos, sin tener que recurrir a cadenas ruidosas o locales estrechos. Podemos tener un espacio sensorial infantil, monitores capacitados, un menú especial, música ambiental que contemple a ambos públicos. ¿Por qué la alta cocina debería excluir a quienes están en etapas más difíciles de la vida? La sala quedó en silencio por unos segundos. Uno de los arquitectos presentes, joven y entusiasta, comenzó a esbozar un dibujo. La chef, una mujer elegante de cabello gris llamada Teresa, sonrió con los ojos. Eso, Clara, no solo es innovador. Es humano. Martín cruzó los brazos y la observó. No como un jefe mira a una empleada, sino como un hombre reconoce, frente a sí, una idea que lleva no solo creatividad, sino alma. Esa idea es exactamente lo que faltaba, dijo al fin. Y se implementará por completo. En los días siguientes, Clara comenzó a participar más activamente en la concepción del espacio. Incluso en vísperas del parto, su energía sorprendía a todos. Propuso la creación de un menú de la infancia, platos que combinaran sofisticación con sabores ligados a la memoria afectiva. Sugirió colores cálidos para el área infantil y eligió juguetes de madera ecológica en lugar de plásticos demasiado coloridos, para mantener la estética del lugar. Su sensibilidad hacia el público se convirtió en un diferencial del proyecto. Cada idea venía con una historia, una madre que tuvo que irse antes del postre porque su bebé lloraba, un padre solo que comía de pie mientras calmaba a su hijo, un niño que nunca había probado otra cosa que comida rápida porque sus padres temían entrar en lugares exclusivos. Clara recopilaba esas historias y las transformaba en soluciones. Nadie recuerda la última vez que comió arroz con pollo, dijo en una reunión, pero todos recuerdan cómo se sintieron al comer. Quiero que la gente salga de Raíces diciendo, me trataron con dignidad. El equipo, antes centrado en aspectos técnicos, comenzó a contagiarse con esa nueva mirada. El proyecto, que al principio sería solo otro restaurante de élite en la ciudad, estaba cobrando alma. Y Clara, sin darse cuenta, ya ejercía un liderazgo natural. Una tarde, después de una reunión especialmente inspiradora, Martín la acompañó hasta el coche. Clara caminaba más despacio, sujetándose la barriga, y ambos reían por algo que Teresa había dicho sobre servir papillas de trufa blanca. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó Martín, en tono reflexivo. Estoy tratando de montar un restaurante, y parir a una niña, respondió ella, sonriendo. Estás redefiniendo lo que significa tener éxito, dijo él. Y lo haces con una delicadeza que ninguna hoja de cálculo puede enseñar. Clara guardó silencio por un momento. Nadie me había dicho eso nunca. Entonces te lo repetiré hasta que lo creas. Esa noche, mientras Clara descansaba con los pies en alto y una infusión de manzanilla junto a la cama, sintió que Isabela se movía otra vez. Puso la mano sobre su vientre y susurró. Vas a nacer en un mundo que estamos intentando mejorar, pequeña. Un paso a la vez. Y supo, con todas las certezas posibles, que aquello era solo el comienzo. Valencia se preparaba para la llegada del verano, y con él venían los días más largos, las noches aromatizadas por flores de azahar y el bullicio creciente en las calles. Pero para Clara, el tiempo se medía en latidos. El corazón se aceleraba con cada movimiento de Isabela. Con cada llamada inesperada. Con cada paso firme, y más lento, hacia el restaurante que ahora ayudaba a construir. Raíces aún estaba en fase final de reformas, pero el alma del lugar ya tomaba forma.
Era como si el espacio no se estuviera levantando solo con cemento, muebles y menús, sino también con intención. Y las intenciones allí eran claras: acoger, nutrir, respetar. Ideas que para muchos sonaban bonitas solo en el papel, pero que Clara se empeñaba en convertir en realidad, en concreto. Martín seguía todo con atención. No imponía. No controlaba. Había aprendido con Clara a mirar más allá de las hojas de cálculo. A medir el éxito no solo en ingresos, sino en impacto. Y esa transformación, silenciosa e íntima, ya comenzaba a reflejarse en otras áreas de su vida. Antes, Martín solía medir sus días por metas. Ahora los medía por encuentros. Los encuentros con Clara, incluso los breves, se habían vuelto una especie de brújula. No por una obsesión romántica, ni por necesidad, sino porque ella le recordaba algo que él mismo había olvidado: que la vida está hecha de pausas, de significados, de personas. Una mañana, tras una reunión con proveedores, Martín la esperó a la salida del pequeño estudio donde ella tomaba clases de preparación al parto. Cuando la vio salir, jadeante, con el pelo recogido de cualquier forma y los ojos adormilados, sonrió como quien ve a alguien irreemplazable. «Vas a tener que enseñarme a respirar como tú», bromeó él. «Si sabes cómo hacer desaparecer una contracción de práctica, podemos negociar», respondió ella. Caminaron juntos hasta una plaza cercana, donde se sentaron en un banco de piedra a la sombra de los árboles. Allí, entre el sonido distante de las campanas y el canto de los pájaros, hablaron sobre maternidad, nostalgia y todo lo que no cabe en los manuales de la vida adulta. «¿Alguna vez pensaste en tener hijos?», preguntó Clara, sin esperar mucho. Martín tardó en responder. «Sí. Pero siempre creí que no tendría tiempo para ser padre. O que sería de esos ausentes que solo aparecen los fines de semana. Y preferí no intentarlo». Clara guardó silencio, pensativa. Miró su vientre, luego a él. «La mayoría no tiene tiempo. Pero cuando la vida te empuja dentro del amor, el tiempo aparece». Él sonrió. Y esa sonrisa decía más que cualquier palabra. Esa semana, la última antes de que Clara iniciara su baja por maternidad, el equipo de Raíces le organizó una pequeña despedida. Flores sobre la mesa, un pastel con el nombre de Isabela escrito en glaseado rosa, y una carta colectiva firmada por todos los involucrados en el proyecto, hasta los obreros de la reforma. Clara se emocionó. Lloró sin vergüenza, rió sin reservas y abrazó a cada uno con la intensidad de quien sabe que está por cruzar un umbral. Martín fue el último en hablar. «Llegaste aquí como una fuerza silenciosa. Y te convertiste en el corazón de este lugar. No importa cuánto tardes en volver. Este proyecto es tuyo tanto como mío. Quizás más». Esa noche, Clara no pudo dormir. Isabela se movía mucho. La ansiedad estaba alta. Pero era una ansiedad buena, de quien presiente algo mágico. Y lo mágico sucedió 3 días después. Una tarde nublada, Clara sintió la primera contracción real mientras lavaba ropa pequeña en el lavadero del piso. Dolió. Pero fue un dolor familiar, casi respetuoso. Llamó al hospital. Llamó a su vecina. Y, por impulso, también llamó a Martín. «Está pasando», dijo, con la voz temblorosa. «Voy para allá». Él llegó al hospital minutos después, antes que la doctora. Traía una mochila con agua, toallas y galletas, como si supiera exactamente lo que ella iba a necesitar, aunque ni ella lo supiera. Se quedó en la sala de espera, respetando el espacio del equipo médico y de la madre de Clara, que había llegado de Castellón. Pero cuando Isabela nació, a las 21:17 de aquella noche, el primer nombre que Clara pidió ver fue el de él. Martín entró en la habitación con pasos lentos, casi reverentes. Al verlo, Clara sonrió, agotada pero entera. Estaba allí. Viva. Transformada. Y con Isabela en brazos. «¿Quieres sostenerla?», preguntó. Él dudó. «¿Y si se me cae?». «Tú no eres el tipo de hombre que deja caer las cosas». Martín se acercó. Tomó a la pequeña Isabela en brazos. Era liviana, frágil,
pero con ese peso simbólico que solo los recién nacidos tienen, el peso de un futuro entero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese instante, entendió algo que ningún consejo de administración le había enseñado jamás. Amar es cuidar lo que no es tuyo, y aún así, sentir que te pertenece. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, ternura y aprendizaje. Clara se adaptaba a la nueva rutina con la ayuda de su madre, sus vecinos y una pequeña red de apoyo que había surgido alrededor. Martín, por su parte, venía todos los días. A veces con flores. A veces con comida. A veces solo con silencio, pero siempre con presencia. Nunca impuso. Nunca exigió. Pero estuvo. Y fue allí, entre pañales, risas, noches en vela y cafés mal hechos, donde algo creció entre ellos. No un amor impulsivo, sino un afecto con raíces. De esos que florecen despacio, pero que cuando florecen, se quedan. Clara volvió a Raíces 2 meses después, con Isabela en un portabebés ajustado al pecho. Fue recibida como quien vuelve a casa. Las paredes ya olían a las primeras recetas, las mesas recibían a los primeros clientes, y el espacio infantil cobraba vida con risas y juguetes. Ella retomó su lugar como coordinadora. Y, poco a poco, también retomó el espacio que Martín había dejado, con delicadeza, libre a su lado. Ya no se veían solo como socios de un proyecto. Había miradas más largas. Manos que se encontraban sin esfuerzo. Un cariño que surgía incluso en el silencio. Y una tarde de otoño, cuando las hojas doradas ya cubrían las aceras de Valencia, Martín la llevó hasta la terraza del restaurante, ahora transformada en un jardín sensorial. Allí, entre macetas de romero y luces suspendidas, tomó la mano de Clara y le dijo: «No quiero ser solo parte de tu historia profesional. Quiero ser parte de tu vida. De la vida de Isabela. Si tú me lo permites». Clara, emocionada, miró hacia el horizonte, luego a él. «La vida me enseñó a no crear expectativas. Pero tú me estás enseñando que aún vale la pena tener esperanzas». Martín sonrió. Y no dijo nada más. Porque a veces, cuando el destino ya hizo su parte, el silencio es el lenguaje más verdadero del amor.